¿Sí? Gracias, profe. Sí, No, sí, sí. gracias a ti. Gracias a ti. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo que es esta? Nos da Es una correcto. condición inicial que la temperatura cuando el tiempo vale cero es T subíndice cero. Y K, T, M y T subíndice cero son constantes. ¿Sale? No oigo. Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces Sí, vamos a profe. resolverla por variables separables. Si la hago por variables separables, se entiende que tenemos que hacer esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Aquí ya hay algo. La temperatura no puede ser la temperatura del medio. Esto, fíjense que es importante. Ya lo hemos analizado. ¿Por qué? Pues porque obviamente habría división entre cero. Eh, Sin embargo, se supone que después de que el tiempo tiende infinito, prácticamente el objeto adquiere la temperatura del medio. Eh, Eso es lo que la intuición nos diría. Y no estamos mal. Sin embargo, aquí podemos ver que el objeto nunca va a tener la temperatura del medio, porque si lo hubiera habría división entre cero. Y esto también tiene su lógica. Cuando yo introduzco un objeto en el medio, obviamente el equilibrio termodinámico, porque estas son las leyes de la termodinámica, va a hacer que se logre un equilibrio, es decir, el que el objeto que está más caliente va a perder calor y lo va a transferir al que está menos caliente. En este caso, se supone que el medio es el menos caliente, suponiendo que es temperatura ambiente. Entonces, ¿qué significa? Significa que al lograr el equilibrio termodinámico, en realidad el medio, aun cuando es muy grande, sí va a sufrir una pequeña alteración en su temperatura. Si el objeto es caliente y el medio es menos caliente, al lograrse ese equilibrio termodinámico, el medio va a tener una temperatura un poquito mayor que la que tenía antes. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí se entiende. O sea, claro. Y eso yo se los dije cuando estudiamos estas ecuaciones diferenciales. Esa diferencia prácticamente es despreciable. Prácticamente es despreciable. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del ambiente, ¿qué es el ambiente? Pues prácticamente es toda la atmósfera. Y la atmósfera es infinitamente mayor que un fierrito caliente que yo ponga en mi jardín, por ejemplo, ¿no? Prácticamente mi fierrito caliente se va a enfriar, vaya la redundancia, y el ambiente aumentaría su temperatura, pero si estoy hablando de qué es el ambiente, que es la atmósfera, prácticamente es despreciable, es nada, es más, ni existe. Sin embargo, en las cercanías del objeto sí se pudiera ver esa variación. ¿Queda claro o no? Sí, profe, queda claro. Pues Sí, son profe. cosas. Bien. Entonces voy a integrar a ambos miembros. La integral de esto me dice que es logaritmo natural de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? No oigo. Profe. Sí, sí, profe. 1. Y la integral del segundo miembro va a ser kt más c2. ¿Estamos de acuerdo? Lo que voy a hacer ahora es esto. Acuérdense que C3 va a ser C2 menos C1. Tengo que quitar logaritmo natural. Obviamente elevo a la exponencial ambos miembros. Me va a quedar T menos Tm igual a E a la Kt por E a la C3. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. O sea que sería T igual a Tm más E a la C3 es una constante que le voy a llamar A. Me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe.
A ver, ahora pregunto. Sustituyo la condición inicial. Si el tiempo vale 0, la temperatura es la temperatura inicial. Y de aquí lo que voy a obtener es esta constante. La constante va a ser igual a ¿quién? A la temperatura inicial menos la temperatura del medio, porque E a la 0 vale 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Así es. Pues ya encontré A, y entonces ahora sí ya sustituyo, y me va a quedar que la temperatura es la temperatura del medio más A, que es esto, por E a la KT. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo fue que sacamos la otra vez? ¿Y cómo qué, profesor? Es que como que no lo escuché bien. ¿Cómo fue la que obtuvimos la vez pasada? Por analizándola como lineal. E a la KT A por ver, A, dítamela, por favor, dítamela. temperatura, es igual a E a la KT ¿Sí? por la constante A. Bueno, abre paréntesis. A menos KT, KTM, temperatura del medio, por el tiempo. ¿Así? Sí, ¿Fue así? Sí, profe. Bueno, ok, esa fue la que obtuvimos la vez pasada, pero si se fijan, me faltó entonces sustituir la condición inicial. ¿Están de acuerdo? sí. Bien. Si yo sustituyo la condición inicial, me va a quedar T subíndice 0 igual a ¿quién? A E a la 0 por A menos K TM por 0. Y entonces de aquí voy a sustituir a quién? A A. A, ¿están de acuerdo que va a ser T subíndice 0? ¿Sí o no? ¿Sí Sí, están de profe. acuerdo? No Sí, digo. profe. Sí, profe. Si la sustituyo, ya en la ecuación que obtuve, me va a quedar, se los voy a poner ¿se los pongo morado? Ok. No, mejor verde, mejor azul, porque el morado creo que ya se ve muy clarito. O bueno, se los voy a poner morado. Va a quedar T igual a E a la KT por A. ¿Cuánto me dio A? T subíndice 0, ¿no? No oigo. Sí, profe. Menos K por T, M por T. No, pero a ver, esta no fue la que sacamos el día de ayer, o sí fue así. No, 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 hay algo que está mal. A ver, quién sí la anotó? ¿Quién más la anotó, por favor? ¿Quién más la anotó? Profe, la tengo igual a como se la dictó el compañero. ¿La tienes igual? ¿Así? Sí. Sí, es K por TM por T. A ver, de nuevo. Sí, después de la A es menos K A ver, TM por T. permíteme. Díctala como tú la tienes, por favor. Es T igual a E a la K por T, paréntesis A menos K por TM por T.
No, pues no va a dar. De hecho, esta sí está bien. Esta sí está bien. Debe de ser así. Voy a tener que volver a hacer entonces la lineal. La voy a volver a explicar, pero tiene que darnos esto, ¿eh? ¿Sale? No oigo. Ok, profe. Profe. Voy a volver a explicar la lineal. ¿Ya se entendió cómo es por variables separables? Sí, 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 ya. profe. Necesito que anoten esto, por favor. Anoten esto. ¿Ya? El resultado. Tenemos que Ya está llegar a anotado. algo parecido a eso, ¿ok? No oigo. Sí, profe. Ya está Sí, anotado. Bien. profe. Profe. Ok. Entonces, vamos a empezar. Es más, no voy a borrar esa parte. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Bien. Lo que tengo que hacer es esto. Es esto. Ponerle forma estándar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Tengo que hacer eso. Luego, esto. Ya está en forma estándar. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profe. En este caso, P de T viene siendo menos K. Nada más. Entonces, el factor integrante es E a la menos K. Bueno, E a la integral de P de T de T. Entonces sería así. Entonces esto me va a quedar E a la menos KT. No voy a poner ahorita la constante. Ahorita explicamos eso. ¿Queda claro o no? Ah, sí, eso también quedó pendiente. Bien, ahorita lo vamos a checar. Si multiplico el factor integrante por ambos miembros de la ecuación diferencial, yo sé que el primer miembro va a ser ese factor integrante por la variable independiente que es la temperatura, por la variable dependiente que es la temperatura, y el segundo miembro pues me va a quedar así. Aquí me va a quedar menos KTM. Así, ¿sí o no? No oigo. ¿Sí? Sí, Sí, profe. La diferencial del tiempo la paso al segundo miembro. ¿Para qué? Para que de esa forma pueda integrar, ¿verdad? ¿Sí o no? sí, Estoy de acuerdo que K por T, KTM son constantes, las saco y me va a quedar nada más así. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. Esto me va a dar E a la menos KT por T más C1, pero no le voy a poner C1 porque la voy a dejar acá y la voy a sumar con la constante de esta integral. ¿Se entiende eso, sí o no? Sí, 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 sí. Luego, al hacer esta integral, es con la de E a la U, pero U es menos K. De U es menos K. Me hace falta el menos K. ¿Qué es lo que hago? Se lo pongo, pero se lo saco para que no se altere. ¿Verdad? O sea que tengo que multiplicar por menos 1 sobre K la integral. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. sí, Y me va a quedar así. ¿Sí? ¿Sí o no? sí, Más, fíjense bien, esta le voy a llamar C1 y C2 va a ser la de esta integral de aquí, que ya de una vez la voy a poner acá. Pero ojo con los símbolos de agrupación, porque esta integral es esto, y esto es multiplicado por esto. Y entonces la C2 que salió de aquí la paso para allá. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, profe. sí, profe, todo claro. Va a quedar que E a la KT es igual a T, perdón, E a la menos KT por T es igual a ¿quién? Aquí me va a quedar TM por esto.
Ya lo voy a multiplicar de una vez. Me va a quedar Tm por esto, pues me va a quedar Tm e a la menos Kt más Tm por C1. Tm es constante y C1 también. Tm por C1 es una constante, entonces le voy a llamar C3. C3 menos C2 es una constante, le voy a llamar C4. ¿Se entiende o no se entiende? Ok, profe, sí. Sí, profe, Son sí lo entendí. constantes, son constantes. ¿Sí? Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a venir para acá. Tengo que despejar la temperatura. ¿Cómo la despejo? Multiplicando ambos miembros por E a la T. ¿Sí o no? No hay. Sí, profe, está bien. Sí, profesor. Me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, Ahora profe. sustituyo la condición inicial. Sustituyo la condición inicial. A ver si no nos está faltando nada. Aquí se hace más. Tm, este por este, me da una constante, ya dijimos. La C4 no se estaría dividiendo. No, porque estoy multiplicando todo por E a la Kt. ¿Sí se entiende? Y despegó la temperatura, ¿verdad, profe? Despejé la temperatura. ¿No se debería dividir sobre E a la Kt? Sí, Es lo sería dividir mismo. entre. A ver, es que es lo mismo. Puedo dividir entre E a la menos Kt y es lo mismo que multiplicar por E a la Kt, ¿no? Ah, ok, Ok. por el signo. Ya, ya, gracias. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe, ya. Entonces me va a quedar una constante. Ah, ok. ¿Sale? ¿Vamos bien ahora sí ya? Sí, Sí, está profe. bien. Vamos bien. No me estén dando el avión. ¿Se va Sí, profe, entendiendo ya sí o quedó no? claro. Sí, ¿Se va entendiendo? Sí, profe, sí lo voy. Sí, De mi profe, parte, se va sí. entendiendo. Ahora sí sustituyo la condición inicial. No oigo. profe, está bien. ¿De acuerdo? La Sí, profe. temperatura va a ser inicial cuando el tiempo valga 0. Y de aquí voy a despejar a C4. ¿Estamos de acuerdo sí o no? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuánto me va a dar C4? Me va a dar T subíndice 0 menos T subíndice M. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, igual. Estoy de acuerdo. Entonces, ya tengo C4. Significa que ¿qué cosa? Que la temperatura es la temperatura del medio más C4, que es temperatura inicial menos temperatura del medio por E a la Kt. ¿Es lo mismo sí o no? No, sí es cierto. Sí, Sí. profe. ¿Ya se fijaron que por los dos caminos llegamos a lo mismo? Sí, Sí, profe, sí ya. es Sí, correcto. profesor. ¿Les gustó más? Profe, por variables. Sí, Pero, por pero variable. hay que saber los dos. Hay que saber los dos. En el examen yo les voy a decir por este o por este. ¿Vale? ¿Sí o no? De acuerdo. Ok, profe. Entonces, nada más chéquenle en dónde nos resbalamos el día de ayer, por favor. Nada más chéquenle y me dicen. ¿Sale? Lo comparan. ¿Sí? Pero aquí está el procedimiento, ¿vale? No oigo. Sí, profesor.
Sí, Bien. profe. Sí, profe. Bien. Ok, entonces voy a borrar esto para que analicemos aquí lo de la constante. Y tenemos que llegar a lo mismo. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Voy a borrar esto, ¿sale? Pero ya se fijaron cómo es el procedimiento. Sí, Sí, profe, adelante. profe. Sí. Bien. Nada más voy a borrar hasta aquí. Tenemos que llegar a este resultado. A ver, vamos a ver. Bien. Si yo meto la constante en esta integral, me va a quedar así. Ahí está. Y entonces, por propiedades de los exponentes, esto va a ser e a la menos kt por e a la c, pero e a la c es una constante que le voy a llamar a. ¿Se entendió, sí o no? Sí, se entendió. Bien. Ok, profe. Luego voy a multiplicar el factor integrante por toda la ecuación diferencial en forma estándar y ya sé que el primer miembro va a ser la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente que es la temperatura y en el segundo miembro pues me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Estoy multiplicando el factor integrante por esto. Ah, me faltó TM, ¿verdad? ¿No oigo? ¿Sí? Sí, profe. Ah, sí. Sí, KTM. ¿Sí o no? Profe. ¿No oigo? Sí, está bien, profe. Ahí les va, ¿eh? Ahí les va. Esta diferencial vulgarmente la paso para el segundo miembro para que después podamos integrar. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. De acuerdo. Entonces, aquí me va a quedar, fíjense bien, aquí me va a quedar a e a la menos, bueno, voy a t e a la menos kt más una constante igual a, esto es constante, menos k tm por a. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, acuérdense que aquí para hacer esta integral tuvimos que multiplicar por menos k. Para que no se altere, tuvimos que dividir por lo mismo. O sea que me va a quedar así, sí o no. ¿Verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Y el resultado de esa integral va a ser e a la menos kt más otra constante que le voy a llamar C2. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, ¿Sí? profe, se entiende. Bien. Fíjense. Lo que voy a hacer ahora es esto. A, T, E a la menos KT igual, menos menos se hace más. Esta acá se cancela, me va a quedar TMA, TMA por E a la menos KT me va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. TMA por C2 es una constante. ¿Estamos de acuerdo que es una constante? Sí. Que Sí, le voy a profe. llamar C3. Le voy a llamar C3 y me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, Luego, Sí, profe. profe. ¿qué Sí, voy a profe. hacer ahora? Necesito despejar a T. Tengo que dividir todo entre A, E a la menos KT. Y entonces me va a quedar T igual a este mono entre, a ver, fíjense bien, ahí les va, ¿eh? Ahí les va. Ujú. Sí, 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 sí le van agarrando, ¿verdad? Ahí les va.
¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí le van agarrando? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Y mira, Sí, profe. hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. ¿Qué me queda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Bueno, Sí, es correcto. y C3 entre una constante, pues es una constante que le voy a llamar T4. ¿Sí o no? No oigo. sí, profe. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Sustituyo la condición inicial y me dice T subíndice 0 igual a Tm más C4 por E a la 0. Y de aquí saco C4. ¿Y C4 cuánto va a valer? No oigo. No oigo. Profe. Y entonces ahora sí ya la sustituyo en dónde? En esta. ¿Y qué me queda? Que T es Tm más C4 por E a la KT. ¿Sí o no es lo mismo? Sí, profe. Obviamente, Sí, es lo mismo. esta constante se pierde, pero debo de tener presente que aquí al hacer esa integral me queda una constante. Para sacar los factores integrantes, a veces no es necesario que consideremos esa constante porque a fin de cuentas se va a perder. Entonces, el libro no la considera. El libro incluso lo dice. Nada más no le pongas constante al factor integral. Pero ¿por qué lo dice el libro? Porque obviamente es más rápido si no la considero, pero yo tengo que estar consciente de que hay una constante que a fin de cuentas va a quedar en las otras constantes y me va a dar una constante, ¿sí o no? Son cosas que debo de tener en cuenta. Pareciera que el libro está eh, haciendo algo indebido porque no considera esa constante, pero en realidad lo está diciendo, no es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque al final queda la constante, se pierde. ¿Sí o no? Sí, profe, de Y acuerdo. entonces, profe, perdón, ¿qué función tiene la constante dentro si al final no es tan relevante? En estos pasos, como son pasos intermedios, no influye mucho. ¿Por qué? Porque es para la Ok. constante de integración. Ahora, fíjense bien, aquí está la clave de todo. Fíjense lo que me preguntó su compañero. Bien, se lo voy a responder. Más fácil. ¿Están de acuerdo que este es el factor integrante si considero la constante en la integral, sí o no? Sí, profe. Bien. El siguiente paso es multiplicar ambos miembros de la ecuación por el factor integrante. Miren, ¿sí están de acuerdo que ese es el siguiente paso, no? Multiplicar ambos miembros de la ecuación por el factor integrante. ¿Se entiende, sí o no? No Sí, digo. profe. ¿Y qué pasa? Hasta la vista, baby. Ahí está. Ya se perdió. Ok. Nada más que aquí no lo hicimos. Aquí la fuimos metiendo y al fin de cuentas llegamos a la misma conclusión. ¿Sí o no? Oh, vale, profe. Ya, gracias. ¿Tú eres primerizo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, es mi primera vez en la materia. ¿Y si te está gustando o no? Sí, profe, mucho. Eso, chico. Muy bien. Bueno, pues ya a ver, voy a proyectarles el libro. A ver, pues perdón, pues ahí está la razón. ¿Sí se entendió? ¿Quedó claro? No oigo.
Sí, profe, gracias. Ok, entonces, pues bueno, vamos a continuar. Yo creo que ya vamos a pasar a al siguiente tema, que son las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Sí? Fíjense bien, hemos estado viendo varios tipos de ecuaciones en cuanto a la forma. Todas estas ecuaciones son de primer orden. Ya vimos las sencillitas, que son las autónomas. Vimos las de variables separables. Hay que entender que las de variables separables siguen siendo de primer orden. Y luego vimos las lineales. Y ahora vamos a ver estas que son exactas. ¿Qué característica tienen las ecuaciones diferenciales exactas? Bueno, pues básicamente las ecuaciones diferenciales exactas eh, son aquellas que tienen esta forma. Esta de aquí, a ver, déjenme agarrar el lápiz. Que no quiere agarrar el lápiz. Ahí está. Son ecuaciones que tienen esta forma. Fíjense. Esta, nada más que aquí la igualamos con 0. De hecho, obviamente sí está igualada con 0, nada más que eso viene acá abajo. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Pero lo voy a poner aquí Sí, cierto. para que no se pierda. Si se fijan, es básicamente una función implícita que multiplica la diferencial de x más otra función implícita que multiplica la diferencial de y igual a 0. ¿Sí? Ahora, esta es la forma que tienen las ecuaciones diferenciales exactas. Este tipo de ecuaciones, observen cómo surgen de... A ver, voy a coger de nuevo el lápiz. Surgen de esto. ¿Sí? Surgen de esto. A ver, vamos a leer. Dice, ¿quién quisiera leer, por favor? Lo que dice, lo que viene como introducción. A ver, adelante. ¿Quién nos ayuda? ¿Me escuchan? Aunque Sí, la profe, se sencilla escucha. ecuación diferencial de primer orden y por dx más y por dy igual a 0 es separable, podemos resolver la ecuación en una forma alterna al reconocer que la expresión del lado izquierdo de la ecuación es la diferencial de la función f de xy igual a xy. Es decir, la diferencial de xy igual a y por dx más x de y. En Ajá. esta sección analizamos, perdón, Sí, adelante. en esta sección analizamos ecuaciones de primer orden en la forma diferencial m de xy de x más n de xy de y igual a 0. Aplicando una prueba simple a m y a n, podemos determinar si m de xy de x más n de xy de y es una diferencial de una función f de xy. Ok. Si la Sí, respuesta es hasta sí, ahí. Hasta ahí, gracias. Fíjense bien. Observen, ya dijimos que una ecuación diferencial exacta en su forma estándar es cuando aquí lo igualamos con 0. ¿Sí? Entonces, observen cómo la estructura de esta ecuación diferencial en el primer miembro se parece mucho a lo que yo tengo aquí. ¿Sí se fijan que tiene mucho parecido? ¿Sí o no? ¿Qué sí, profe. significa esto? ¿Qué significa esto? Bien, esto significa que esto que yo tengo aquí lo obtengo al derivar un producto de las dos variables de la ecuación. Si yo derivo el producto de las dos variables de la ecuación, obtengo esta suma de productos. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué significa esto? Significa que si ahora yo derivo efectivamente
un producto, pero un producto que sea una función, es decir, voy a derivar una función que es el producto de dos funciones, entonces eso me va a quedar lo que yo tengo aquí. Una función por la derivada de x más otra función por la derivada de y. ¿Sí? Y eso lo vamos a checar ahorita que continuemos acá. Fíjense. Diferencial de una función de dos variables. A ver, aquí voy a explicar algo. Esto lo tengo que explicar por lo siguiente. Obviamente, todo el cálculo que hemos nosotros usado, principalmente a excepción de cálculo vectorial, aquí voy a preguntar, ¿quiénes ya llevaron cálculo vectorial o cálculo multivariable? ¿Quiénes ya lo llevaron? Yo, Se profe. supone que todos, profe. Todos ya lo, ¿quiénes no lo han llevado? ¿Quiénes no lo han llevado? Nadie, ¿verdad? ¿Todos? No, Ok, es que está seriada. ok, perfecto. Entonces todos ya vieron cálculo multivariable. Entonces voy a explicar acá al frente. Tengo 5 minutos. Creo que sí me va a dar chance de explicar. Bien. Ya dejé de presentar, ¿verdad? Sí, ya. Bien. A ver, vamos a ver. En cálculo multivariable, ¿sí? En cálculo multivariable, nosotros vimos funciones de varias variables, ¿sí? Eh, la función más simple de multivariable es la siguiente. Z igual a f de x, y. Si se fijan, estoy diciendo que z es una función de dos variables. Tengo dos variables independientes y una variable dependiente. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Profe. Bien. Ok. Ahora, vimos el tema de derivadas parciales. ¿Por qué derivadas parciales? Porque obviamente es cuando yo voy a derivar a la función, que en este caso es z, porque recuerden que es mi variable dependiente, con respecto a las otras dos. Y entonces, yo sé, por ejemplo, que puedo sacar o puedo derivar parcialmente z con respecto de x y parcialmente z con respecto de y. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, también vimos el concepto de diferencial parcial. ¿A qué es esto de diferencial parcial? Bueno, yo puedo derivar parcialmente z con respecto de x si derivo a f con respecto de x y luego lo multiplico por la diferencial de x. Si se fijan, debo de entender una cosa. Z es la que depende de x y de y. X y y son independientes. Son independientes entre sí. Esto significa que yo sé que la diferencial parcial es la que yo represento con esta deforme, ¿verdad? ¿Sí o no? Tengo dz, ¿estamos de acuerdo? Esto Sí, profe. parecido a esto. Estas son en las ordinarias y estos son en las parciales. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, Sí, de profe, acuerdo. de acuerdo. Ahora,
X y Y son las variables independientes. Nada depende de ellas. Son independientes entre sí. Entonces, la diferencial de X, la diferencial parcial de X, de hecho, viene siendo lo mismo que la diferencial ordinaria de X, porque no depende de nadie. Esto se los comento porque aquí estas diferenciales, acuérdense que estos son diferenciales, son parciales. ¿Por qué son diferenciales parciales? Porque tienen esa D deforme y porque tengo una función de varias variables. Sin embargo, eso no significa que no hable yo de estas diferenciales. De hecho, en el caso de la Z se llama diferencial total. ¿Se acuerdan o no? Cuando vieron este tema, se dieron cuenta que existía el concepto de derivada parcial y derivada total. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya no recordaba eso, profe. Bueno, lo debieron de haber visto. Ahora, en el caso de Z, como es la variable dependiente, sí existe la diferencial total y la diferencial parcial. Pero como X y Y son independientes, prácticamente aquí la diferencial parcial es lo mismo que la diferencial total. Se puede hablar de forma indistinta en ellas, son iguales. Aquí no necesariamente son iguales. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, claro. Bueno, yo creo que lo vamos a tener que dejar aquí porque ya son las 8:03 y me va a llevar más tiempo todavía explicar lo que sigue. Vamos a dejarle hasta aquí, mañana retomo para que continuemos con esto, ¿sale? ¿Sí? De acuerdo, profesor. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, pues que pasen buena tarde, un abrazo, Dios mediante, mañana continuamos. Igualmente, profe, hasta mañana.